Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien, espero hayan tenido un maravilloso día, así ha sido un día muy bendecido para ustedes. Estamos aquí una vez más, nuevamente, para dar continuidad a nuestro discipulado nivel 2. Vamos a continuar con la lección acerca de triunfando sobre la tentación. Vamos a ver la segunda clase o el segundo video y vamos a continuar. Habíamos quedado de que íbamos a empezar a ver acerca de las fuentes de la tentación, o sea, cuál es la fuente, qué es lo que nos hace caer en tentación. Para ello, pues primeramente ponemos este tiempo delante de Dios. Y allí donde tú estás, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro. Vamos a dar gracias a Dios, Padre amado, delante de ti, Señor. Estamos esta noche, Dios. Queremos venir, Señor, a darte gracias, a reconocer tu amor, tu gracia, tu misericordia, a reconocer, Señor, y a darte gracias por ello, a reconocerte, Dios, como nuestro Dios, como nuestro Señor, amo y dueño. Padre, nuestro proveedor, tú eres nuestro todo, Señor. Nuestra vida gira en torno de ti, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú has permitido que una vez más estemos reunidos, Señor, en pos de ti primeramente, para que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, para que seas tú enseñándonos. Padre, delante de ti yo coloco a cada uno de los hermanos que están esta noche, Señor, viendo este video, Dios, aprendiendo. Te pido, Señor, que les abra su mente, su corazón, que les abra todo su entendimiento para que la palabra que tienes para ellos hoy sea atesorada y sea puesta en práctica, Dios del cielo. Padre, te pido que uses mi vida, Señor, que sea tu palabra la que salga de mi boca y no mi vida, y no mi pensamiento, Señor, y no mis ideas propias, Señor, sino que sea tu sabiduría, Padre amado. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hablar acerca de la carne. Sí, dice, destacamos o es de destacar que cuando la Biblia habla de la carne se refiere a ella en términos tales como el viejo hombre o el cuerpo del pecado y el yo. ¿Sí? El viejo hombre, o sea, de esa manera lo define la carne en la Biblia. ¿Sí? Es lo que éramos antes. Dice, Pablo describe la carne como un poder personal con sentimiento y actividad propia. Romanos 5:8. Contrarios al Espíritu de Dios. Gálatas 5:17. Actúa arbitrariamente según sus propios instintos. O sea, la carne tiene, o sea, Pablo lo define y lo muestra de una manera como que o sea, la carne tiene su propio instinto, tiene su propia movilidad, su propio poder, digámoslo así, ¿sí? Entonces, la carne es la naturaleza humana separada de Dios. La carne es tan poderosa y tan fuerte cuando ha tomado tanta fuerza que nos es difícil dejar de pecar o es difícil renunciar a un pecado o a una tentación, ¿sí? Precisamente por lo que estamos hablando, porque es poderosa, tiene su propio dominio, digamos en cierta manera, tiene su propio instinto y de esa manera lo denomina el apóstol Pablo. Dice la carne, sarx en griego, está excluida de la participación del reino de Dios. O sea, la carne es la que nos lleva a pecar. Y claro, cuando somos pecadores estamos excluidos del reino de Dios. ¿Sí? Mientras que el cuerpo, soma en griego, transformado, o sea, transformado ya, separado de la vieja naturaleza, del viejo hombre pecador, es decir, arrancado del dominio de la carne, será portador de vida resucitada. ¿Sí? O sea, de esa manera podemos entrar al reino de Dios cuando nuestra vida o hemos renunciado a esa vida pecaminosa. Dice, esta distinción importante estriba en que soma es precisamente el hombre mismo, o sea, el cuerpo. ¿Sí? Mientras que las ars designa la naturaleza interior de una persona. O sea, el soma es este cuerpo que vemos y las ars es básicamente el interior, ¿sí? Lo que nos mueve, o sea, lo que nos hace, a los que nos lleva a actuar a veces pecaminosamente. Dice, este es las ars, podemos decir que es el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos, o sea, lo interior, lo que nos mueve, quizás nuestros pensamientos, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, que provienen del interior, ¿sí? Entonces, este es un poder que somete y nos esclaviza. Sí, por eso cuando estamos en un pecado y somos repetitivos, básicamente podemos decir que estamos esclavos a ese pecado, ¿sí? Porque es tan difícil apartarnos de eso y eso
como hablábamos ahorita, nos separa del reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? O sea, ¿qué obras? O sea, ¿cuáles son las obras las obras que vienen a través de la carne, el actuar? Dice, la evidencia de una vida que provee la carne se manifiesta practicando las siguientes obras. O sea, la manera como podemos darnos cuenta de que una persona, o la evidencia de que una persona está actuando en la carne, es a través de estas obras. Y Gálatas 5, 19 al 21 habla acerca de unas. Dice, de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces, mira, estas son obras de la carne. Y quizás usted y yo, de alguna manera, algunas de estas, cuando vivíamos en la carne o actuábamos a través de la carne, o sea, la carne era la que nos guiaba, yo sé y estoy seguro que algunas de estas cosas nosotros practicábamos, algunas de estas obras salían en nuestro comportamiento a causa de la carne. Dice, y mira, y 1 Corintios 6:9 también habla, dice, ni los blasfemos, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los estafadores. Mira, esto también son otras obras de la carne. Colosenses 3:5-9, del 5 al 5 al 9, dice, los malos deseos, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, la mentira. O sea, estos son deseos de la carne. ¿Sí? Nuevamente les digo. Ahora, ¿cómo podemos vencer a la carne? O sea, ¿cómo podemos reprimir esa carne? Podemos subyugarla. Dice, no podemos obtener la victoria sobre la carne a menos, oigan, a menos de que aceptemos, creamos y confesemos en plena certidumbre de que lo que nos dice la palabra de Dios respecto a la obra de la cruz, de Cristo en la obra de la cruz, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 nos enseña, o sea, la única manera que podemos vencer a la carne es reconociendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, teniendo plena certidumbre. Certidumbre es seguridad, o sea, que así fue. Que a través de la fe yo creo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos lleva a vencer a la carne. Si no, al contrario, si no creemos esto, no podemos vencer la carne. Entonces, dice, lo que nos enseña el apóstol Pablo, entonces en el capítulo 6 dice, dice que morimos en Cristo. O sea, nos enseña esto. Nuestra unión con Cristo en su muerte nos separa del poder dominante del pecado y nos trae a libertad. Pablo concibe la muerte como una separación o ruptura en una relación, más que la extinción del cuerpo o el alma o el yo. O sea, que morimos en Cristo es una manera cuando el apóstol Pablo nos habla en su capítulo 6 acerca de morir al pecado, o sea, morir conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros morimos a ese mundo, morimos al viejo hombre, morimos al pasado, de esa manera podemos obtener la libertad. Y esa libertad es ocasionada o es dada a nuestra vida acerca de la muerte. O sea, esa separación que tenemos entre el viejo hombre y el nuevo hombre. O sea, morimos al mundo y resucitamos a Cristo, resucitamos para una vida con Cristo. ¿Sí? Dice, la vieja naturaleza ha sido crucificada juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? Para una mejor comprensión de que Pablo nos enseña es necesario definir lo siguiente. Para una mejor comprensión de esto que leíamos. Dice, la vieja naturaleza, el viejo hombre, nuestra vida de pecado antes de la conversión. O sea, ¿qué es la vieja naturaleza? El viejo hombre. O sea, es nuestra vida de pecado antes de habernos convertido. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, el viejo hombre, esa vieja naturaleza era la que nos tenía sucumbidos en el pecado, esclavizado. Dice, lo que éramos antes de ser cristianos bajo el dominio irrestricto de la carne. O sea, ¿cómo éramos antes? Y veíamos ahorita las obras. Entonces éramos mentirosos, éramos fornicarios, adúlteros, blasfemos. Bueno, leímos ahora una cantidad de cosas que uno se queda totalmente anodado y aterrado. Dice, el cuerpo del pecado. Pablo se refiere como cuerpo del pecado a nuestro cuerpo físico, viciado por la influencia de la carne, o sea, el cuerpo. O sea, el pecado siempre tiene que tener como un móvil, o sea, en qué conducirse, ¿sí?
en dónde accionar, y es básicamente en nosotros, en este cuerpo. Entonces, nosotros somos el cuerpo del pecado, ¿sí? Entonces, es un cuerpo viciado por la influencia de la carne. Dice, influyendo lógicamente en nuestras emociones, voluntad, mente, todo lo que se somete al poder del pecado. O sea, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo es sucumbido, todo es subyugado por el pecado, ¿sí? Cuando sucumbimos al poder de la carne. Entonces, sea destruido. Esto significa que el poder del pecado, perdón, esto significa que el poder que el pecado tenía sobre nuestros cuerpos se ha hecho inoperante, ha sido derrotado, carece de poder. Pero no quiere decir esto que el poder del pecado se haya extinguido o esté totalmente destruido. O sea, el pecado siempre va a estar. O sea, nosotros podemos morir al pecado. O sea, conjuntamente con Cristo morimos al pecado. Sí, pero el pecado, o sea, pero no matamos el pecado, o sea, morimos nosotros a ese pecado y pasamos de una vieja vida, de un viejo hombre, de una vieja naturaleza, a una nueva vida, a una nueva naturaleza, a un nuevo nacimiento. O sea, el pecado sigue allí y podemos ver otras personas en ese mismo pecado. O sea, el pecado como tal sigue operando, ¿sí? O sea, el pecado no es destruido. O sea, lo que hacemos nosotros es sacarlo de nuestra vida de esa manera cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo y hemos aceptado lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahora podemos gozar de una nueva vida en Cristo, porque estamos unidos a Él en su muerte y resurrección. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado y nuestro amor al pecado murieron con Él. Ahora unidos a Cristo por fe en su resurrección, tenemos comunión y libertad, ya que nuestro cuerpo, el hombre integral, ha sido libre del dominio del pecado. O sea, hemos sido libres de esa manera acerca de este dominio. Ahora, ve, pero ¿cómo podemos vivir en esta libertad diariamente después de todo? Perdón, ¿cómo podemos vivir en esta libertad diariamente? O sea, ¿cómo podemos enfrentar el día a día, salir a la calle, trabajar con gente inconversa, estudiar con gente inconversa, o sea, con gente que no tiene un conocimiento de la palabra de Dios? O sea, cuánto más quisiéramos nosotros poder vivir, estudiar, trabajar, o sea, rodearnos de todo, que todo el mundo fuera cristiano, no, pues sería mucho más fácil, pero resulta que estamos expuestos al mundo, estamos expuestos al pecado, como les decía, o sea, el pecado continúa. Yo soy el que me ha alejado y de mi vida, o sea, yo morí al pecado, ¿sí? Entonces, dice, después de todo, todavía sucumbimos a la tentación. O sea, el pecado siempre está allí, la tentación siempre está allí. Como veíamos en la lección, en el video anterior, o sea, el pecado que fue tu talón de Aquiles y tú moriste a él, ese pecado siempre el enemigo lo va a usar. O sea, esa arma siempre la va a usar para tentarte y volverte a hacer caer, ¿sí? Entonces todavía sentimos la seducción del pecado aun cuando su poder no ejerce el mismo predominio que antes. O sea, siempre hay una seducción, siempre allí hay algo y la mente nos lleva, ese interior nos lleva a recordar y bueno, y si no estamos apartados y plenamente convencidos, guiados por el Espíritu de Dios, es difícil, es complicado enfrentar siempre esa tentación. Dice, ¿cómo enfrentar esa realidad? Dice, Pablo nos indica dos pasos que podemos dar para que experimentemos nuestra nueva libertad, que son, uno, confesar continuamente que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. O sea, confesando nuevamente, vivo para Cristo, morí para el mundo. O sea, confesando siempre, en todo momento, estamos muertos al pecado. Ya no vivo para el pecado, ya no vivo para el mundo, yo vivo para Cristo. O sea, no reinando el pecado en nuestros cuerpos al presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. O sea, ¿cuáles son nuestros miembros? Nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestras manos, o sea, nuestros miembros, ¿sí? Que a veces, o sea, los dejamos que dar rienda y estos instrumentos nos pueden llevar a esa iniquidad, o sea, mirar lo que no debemos mirar, coger lo que no debemos coger, pensar, hablar lo que no debemos hablar, ¿sí? Entonces, estos son instrumentos, dice, para caer en iniquidad. Dice, pero si presentándonos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos,
y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, esta es la manera, o sea, siempre presentando, o sea, mis ojos están sujetos al dominio de Jesucristo, mis manos, mis labios, mi boca, mis ojos, mi mente, mi corazón, mis oídos. O sea, siempre debemos presentarlos, o sea, nosotros mismos presentarlos, sujetarlos, o sea, que están sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. De esa manera podemos nos podemos ayudar a repeler la tentación. Dice, estas verdades que nos enseña Dios a través de su palabra son los pasos fundamentales que nos conducen a la victoria diaria sobre la carne. O sea, estas verdades, o sea, son pasos fundamentales que diariamente tenemos que trabajar, ejercitar para poder obtener la victoria diaria. O sea, es una victoria, o sea, esto es una batalla continua, o sea, una batalla de todos, o sea, todos los días salimos y siempre hay una batalla, siempre tenemos una batalla porque siempre el enemigo está lanzando dardos de fuego para hacernos caer, para hacernos sucumbir a la tentación, para hacernos pecar. ¿Sí? Entonces es una batalla continua, continua, todos los días. Y como es una batalla continua todos los días, tenemos que salir armados y revestidos de la armadura de Dios. ¿Sí? Entonces tenga presente que deben ser una actitud diaria en su vida, o sea, todos los días. El creyente que cada día dedica tiempo a la palabra de Dios conocerá su posición en Cristo. O sea, eso es una manera de repeler. O sea, cuando yo dedico el tiempo a leer la palabra de Dios, a escudriñar la Biblia, o sea, siempre voy a tener claro y voy a empezar o sea, mi mente va a empezar a crecer, mi pensamiento, el interior, mi espíritu va a empezar a crecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a conocer la posición que tengo en Cristo. Y cuando yo conozco la posición de quién soy en Cristo, o sea, automáticamente eso me va a ayudar a estar firme todos los días para poder repeler esa tentación. O sea, porque no puedo dejarme, o sea, ¿quién soy yo? Hijo de Dios. ¿Qué hizo Jesús por mí? No, pues dio su vida, murió, fue azotado, fue crucificado en la cruz, ¿sí? Entonces, y lo hizo por mí. Entonces, ¿quién soy yo? Eso me va a llevar siempre a reconocer, no, o sea, no puedo volver atrás, no puedo volver atrás, ¿sí? Tendrá fe para considerarse muerto al pecado y podrá presentarse y someterse al Espíritu Santo que mora en él, obteniendo así la victoria. O sea, todos los días debemos presentarnos delante del Espíritu de Dios, delante del Señor, siempre presentándonos, o sea, considerándonos siempre que estamos muertos al pecado, como leíamos ahorita que hablaba el apóstol Pablo. Sí, y presentarnos todos los días y presentarnos al Espíritu Santo, someternos al Espíritu Santo, llevando todo pensamiento cautivo, toda actitud cautiva, o sea, todo acto, todo accionar, o sea, todo comportamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. De esa manera, hermanos, podemos lograr vencer la tentación día a día. Mis hermanos, bueno, primera fuente, la carne, ¿sí? Dentro de 8 días hablaremos acerca de la segunda fuente, que les voy a dejar el nombre, se llama el mundo. Quiero que reflexionen, o sea, el mundo es una fuente de tentación. ¿Por qué es una fuente de tentación? Y ustedes para que vayan divagando en su mente acerca de por qué es una fuente de tentación. Mis hermanos, Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Espero aprendan bastante, espero escudriñen la palabra, los versículos que están aquí contenidos. Como les digo siempre, no nos podemos detener a leer versículo por versículo porque si no nos demoraríamos un resto en el video, ¿sí? Pero pues la idea es que es explicativo, algo así muy práctico para que ustedes mismos lo vean el video y ustedes con su Biblia y un cuaderno a la mano empiecen a escudriñar versículo por versículo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Chao.